So, for example, she is founder and director of the Trans Argentina Memory Archive, and a member of the LGBT Federation of Argentina, and also Cosmopolitrans, a group of people in Germany. In addition, she is the founder of Trans Empowerment in New York in 2005, and co-chair of, and I hope I pronounce this correctly, Mateando Grupo Argentino Uruguayo de LGTB. Yeah, people living in New York. So looking forward to hearing Belene's thoughts on our team given this range of experience. Yes. Thank you. And also I am the first Argentinian trans person with asylum in the United States. He's the first trans Argentinian to do that. Voy a hacer mi ponencia en español, lengua materna. Quiero agradecer muchísimo por el espacio y quisiera comenzar hablando un poco de mí y de las conversaciones que tenemos en nuestro grupo dentro del archivo de la memoria trans, que es el nuevo proyecto en el cual estamos encaminando y por el cual me ha traído aquí. Decir que soy una persona activista trans, que comencé en 1993 a luchar por los derechos de las personas trans, ya que no teníamos ningún tipo de oportunidad, éramos consideradas delincuentes y había edictos policiales que nos criminalizaban. El archivo de la memoria trans lo que está haciendo hoy en día es tratar de juntar los testimonios de las personas sobrevivientes de los 70, de los 80 y de los 90, ya que la única escapatoria o forma de conocer la libertad en esos tiempos era el exilio o el carnaval. Carnaval es en Latinoamérica una fiesta del demonio, donde salen los pueblos a bailar, a festejar una cierta época. Son 3 semanas, menos 2 semanas, y en algunos lugares solamente una semana. Ese era el único momento donde nosotras éramos aplaudidas por desfilar como algo raro en esas festividades. En 1994 comienzan a hacer las primeras marchas del orgullo LGTB en Argentina y ahí fuimos nosotras encabezando esas marchas. Cuando están hablando de closet, nosotras las personas trans no tenemos esa oportunidad. Nosotras somos expulsadas de cualquier closet porque nuestra militancia está en nuestro cuerpo y en nuestra visibilidad. Para poder estudiar nosotras tenemos que meternos en los closets de gays y de lesbianas para poder ser aceptadas en escuelas o universidades. Recibir la discriminación que reciben gays y lesbianas, siendo que nosotras podríamos ser mucho más discriminadas si nos reconociéramos como trans. Eso es un problema que hoy en día también tienen las personas mayores, las personas LGTB mayores, que para poder estar dentro de un asilo tienen que volver a meterse dentro de un closet para poder ser aceptados. Basándome en eso, voy a centrarme un poco en el trabajo que es el archivo de la memoria trans. El archivo de la memoria trans, al estar juntándonos, hemos empezado a recolectar fotos y reconocer que nosotras comenzamos como criaturas, niños y niñas expulsados de sus hogares, expulsados de los colegios, maltratados, sin poder tener ningún tipo de oportunidad desde la primer base que es la escuela y la familia. Al estar expulsadas de esos centros de amor, mucho futuro no podemos llegar a tener. Nuestra expectativa de vida en Latinoamérica es de 35 años de edad. Yo tengo 44. Soy considerada adulta. Una persona que yo tendría que estar manejando una vejez con mis 44 años, por la vida y vivencia que he tenido. Al haber sido reconocida con asilo político en Estados Unidos, pudieron reconocer que en plena democracia el gobierno estaba saqueando nuestras vidas. Era un genocidio estipularizado para poder eliminarnos de la visión de la población. Nosotros pasamos por una dictadura muy larga que terminó en el 83, pero nosotras las personas trans conocemos la democracia a partir del 2012 con la creación de la Ley de Identidad de Género, donde se nos pudo reconocer como personas, votantes, ciudadanas que pagamos impuestos. Este archivo muestra la gran familia
que fuimos nosotras, agrupándonos la policía en los calabozos. Nuestras hermanas trans, nuestras madres trans, nuestras tías trans, porque así nos llamábamos y nos denominábamos, éramos una gran familia. Hoy el archivo de la memoria trans muestra eso, esa gran familia en la cual cada vez que vemos fotos es, esta no está, esta se fue, esta murió, esta sobrevive porque está en España, esta sobrevive porque está en Italia. Esa fue la única forma de poder escaparnos, con el exilio. Estas son fotos que hemos tratado de recuperar con el mismo formato que tienen nuestras adoradas madres de Plaza de Mayo en Argentina, sobrevivientes de la dictadura. Ellas tuvieron que reconstruir el archivo desde la memoria de los sobrevivientes. Y ese es nuestro trabajo hoy en día. Tratar de que las nuevas generaciones de personas trans sepan que el activismo y la militancia en Argentina comenzó en los 90 a poder empezar a pelear. Pero antes las manifestaciones se generaban a partir de un velorio. Después de enterrar a una compañera, íbamos todas a pelear a una plaza para que fuéramos escuchadas. Hoy tenemos la comparación, estamos siendo reconocidas como archivo, tenemos un espacio dentro de lo que es la ex-ESMA. Ex-ESMA es un centro de detención que hoy en día, gracias al gobierno de Cristina Kirchner y de Néstor Kirchner, fue considerado un centro de derechos humanos donde se puede recordar la memoria y por primera vez, incluso entre medio de los desaparecidos, reconocen que había personas LGTB dentro de los 30.000 desaparecidos. Porque ni siquiera en ese momento de la muerte fuimos reconocidas. Hoy este archivo y este grupo de la ESMA está tratando de reconocer y aceptar que fuimos exterminadas en esa época y tratadas de ser olvidadas dentro de lo que fue los militares y hasta un gran tiempo de la democracia. Nuestra democracia comienza en el 2012, cuando realmente nos pudieron ver. Hoy estamos tratando de pelear por un cupo laboral trans, para poder llegar al sistema de salud, para poder llegar a estudiar, a estar dentro de las universidades. Hay una compañera que dijo, una travesti en la universidad le cambia la vida a una travesti, pero muchas travestis en la universidad le cambian la vida a la sociedad. Esta familia grande que hemos armado dentro del archivo de la memoria trans nos muestra testimonios terribles, desgarradores, ver cómo compañeras eran testigos de la masacre que se hacía en las comisarías, en los centros de detención, o como chicas que estaban trabajando en una ruta, la famosa ruta panamericana, todos los días aparecían 1 o 2 chicas muertas. Nosotras vivíamos en calabozos y en velorios. Esa fue los 70, los 80 y los 90 cuando empezamos a ser las activistas que el mundo conoce. Van bajo una bandera, haciendo discursos y metiéndonos dentro de lo que es el terreno LGTB. Esto continúa. Son las fotos de las distintas chicas. Puedo empezar a señalar y casi todas no están, de todas ellas. Pero es un álbum familiar. Eso es lo que nos diferencia con el resto de los archivos. Y que todas nos conocimos, todas teníamos una relación mutua. Si no nos conocíamos personalmente, sabíamos el nombre, su historia, de dónde venía, o que era amiga de fulana de tal. Eso nos hacía reunir en comunidades y vivir en comunidades. Tenemos la apertura de que se han abierto hacia nosotras el archivo policial, porque lamentablemente nosotras figuramos en archivos policiales y gracias a eso y los testimonios hemos empezado a relacionar las detenciones y las muertes registradas por la policía con los testimonios de los sobrevivientes que fueron testigos de esas muertes. Y presentando el grupo que ahí está trabajando. Esta es una historia que Así trabajamos. Pero sería una buena historia porque tiene la
sexualidad que tenía él porque era un hombre casado que convivió 25 años con su esposa. Eso ¿Por qué tiene hijos? Claro, porque fueron tres amigas que fueron casi más o menos de la misma época y que las tres trabajaron juntas, casi fueron en el mismo periodo. Las tres muertes que se dieron por medio. ¿Cómo se llama la que falleció a Mulata? Primer periodo que se hace en el Condolín y donde pasan muchas generaciones de chicas que van a despedir a ellas, ¿no? Memoria. Porque, para memoria, ¿sabes por qué? Porque fueron chicas que también que tuvieron que caer presas, son chicas que lo que lloramos, lo que pasamos, lo que tuvimos que hacer para vivir en ese departamento. Ese es nuestro trabajo. Debida cuenta de todo lo que habéis hecho en Argentina en los recientes años, bueno, esto coincide con el gobierno de Cristina Fernández. No sé hasta qué punto ella es responsable o no, es decir, no tiene que ver, pero mi pregunta no es esa. Bueno, nos has comentado un poco, nos has hablado del pasado de alguna manera, ¿no? Entonces, mi pregunta en definitiva es, ¿cómo describirías la situación actual con Macri? Esa es mi pregunta. Ok. ¿Lo hago en español? ¿Pueden? Ok. El activismo trans y LGTB comenzó en los 90. Antes de los 90 no había movimientos porque los pocos que se habían tratado de generar en los 60 fueron destruidos por los militares. En el 83 comienza la democracia. ¿Sí? La supuesta democracia para mucha de la población, pero no para toda. En los 90 se comenzó la pelea y la lucha y tratar de meter proyectos dentro de los gobiernos, empezar a participar de los partidos políticos porque los partidos políticos nos rechazaban por ser LGTB. El primer partido político o el primer presidente que recibió una comitiva LGTB fue Néstor Kirchner. A mí me recibió precisamente en la Embajada de Nueva York, con un montón de gente, entre medio de toda esa gente pudimos entregarle una carpeta y él, como todo promesa, nos dice primero vamos por los derechos humanos y después vienen ustedes, como si los nuestros no hubieran sido derechos humanos, pero lo que trataba de él entender era que estaba tratando que lo primero venía el reconocimiento a los 30.000 desaparecidos, la expropiación de muchas dependencias militares y siendo convertidas en refugios de la memoria. En uno de esos estamos nosotras hoy en día. Y Néstor Kirchner fue uno de los, con su partido, fue uno de los impulsores de la ley de matrimonio igualitaria, que se dio en 2010. Uno de los proyectos que también tenía Néstor, que en ese tiempo iba a salir la ley de identidad de género, él falleció antes. Después viene el gobierno de Cristina Kirchner y ella continuó como algo de herencia de su marido y fue la que impulsora de que se votara esa ley. La ley de matrimonio igualitario fue votada mitad y mitad, pero la ley de identidad de género fue votada unánimemente y solamente hubo una abstención del partido actual de Macri, del PRO. Hoy en día estamos bajo este gobierno de derecha en Argentina, muy parecido al de Estados Unidos, el de Trump, son íntimos amigos, son empresarios. Estamos volviendo a los 90, hoy en día están comenzando nuevamente detenciones a las personas trans que desde el 2008 no estaba pasando. Racias a la población, en parar colectivos y pedir documentación a la gente, como en la época del proceso militar. Eso es lo que se está viviendo hoy en día en Argentina por culpa de eso. Por eso la pregunta es específica, sí. Los gobiernos populistas que tuvimos en esos 12 años fueron los que nos abrieron la puerta de poder copiar el modelo que sacó España con la ley de identidad de género y la ley de matrimonio.
Nosotros con la Federación Argentina hicimos ese cambio, pero este nuevo gobierno está tratando de tirar esas leyes abajo. Por ejemplo, el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género permite un acceso a la salud, en la cual hoy en día las personas trans se ha cortado. El gobierno de Macri ha cortado la medicación a los discapacitados, le ha cortado la medicación a los jubilados. Imagínense si nos van a cortar a nosotros las operaciones o las hormonas. Ese es el problema que hoy en día tenemos. Se están tirando abajo nuestros derechos nuevamente. Estamos nuevamente empezando a pelear desde cero, prácticamente.